Buenos días familia, espero que estén todos muy bien. Hola a todos. Bueno, acá es de mañana, no sé cuándo van a ver este video. Ha pasado mucho tiempo desde que subí el último. Tenía bastantes ganas de retomar estos videos para ustedes, pero muchas veces sentía como desmotivación, no sé, cosas así, como que no me sentía 100% para hacer estos videos. Pero bueno, si este año no ha sido tan bueno, quizás comenzó mal con mi operación de urgencia, en donde estuve como más de 10 días en el hospital por una apendicitis que se agravó más de lo normal. Pero ya estoy bien, yo creo que casi 100% recuperado. En enero había vuelto a hacer deporte, en febrero me sucede esto, después recuperación, retomar el estudio. Bueno, hacen que uno se replantee muchas cosas y bueno, el tema de los videos los dejé un poco de lado. Y bueno, y eso es lo que les quería comentar ahora. Me vine a un lugar que, bueno, queda cerca de casa, que es como un canal, que es súper tranquilo, aquí no anda nadie. Por eso también quería venir en la mañana, para poder comentarles de qué se trata. El año pasado yo fui a Chile en septiembre y coincidió con las fiestas patrias de Chile. Y de eso se trata este video. Quería mostrarle a la familia de acá, a la familia del hemisferio norte o que no conocen Chile, cómo es el 18 de septiembre, que es la fiesta nacional de Chile. Y es un mes, prácticamente el mes completo, en donde Chile se transforma. O sea, hay celebraciones por todas partes, de pueblos chicos, grandes, en todos lugares hay celebraciones referente a la fiesta nacional. Hice un par de recopilaciones de videos de cuando salía con amigos, con la familia, y más que nada eso es, mostrarles por qué es para mí el mejor mes para visitar Chile. Y les quería mostrar este video porque ya se acerca el 18 y no había subido este video y lo quería mostrar ahora. Y va a ser un septiembre distinto porque va a ser mi primer septiembre que voy a estar fuera de Chile. No sé si grabé algo acá, pero también quiero probar qué tal es un septiembre como extranjero. Bueno, y ¿qué les puedo contar de el 18 con las imágenes? Bueno, decirles que hay fondas y ramadas en prácticamente todas las ciudades de Chile. Lamentablemente el año pasado, el 2018, no hubo en San Antonio, aquí en mi ciudad, por problemas administrativos. Creo que desde que hubo dictadura o que fue el golpe de Estado en Chile, es que no se suspendía una ramada o una fonda en San Antonio. Como que queda en el hito histórico de la ciudad de que después de ese acontecimiento, el año pasado fue la segunda oportunidad en donde los sanantoninos no tuvimos propias fondas. Y estas imágenes son de las Rocas de Santo Domingo, que es una ciudad que queda muy cerca de San Antonio.
Prácticamente se repite como son las fondas en otras ciudades fuera de Santiago, las ciudades más grandes. Es más familiar, hay mucha artesanía, se puede probar mucha comida, hay grupos, música en vivo con música chilena, y tuve la suerte de ir a ver a un primo que estuvo participando como cantante en esta ocasión, así que aquí está el video. Jardinero de acá de la Roca Santo Domingo, muy querido por la gente y compositor, cantautor, le encanta hacer su música. Así que aquí con ustedes, Manuelito Ampuero, pues, el jardinero de la Roca Santo Domingo. Esta canción saludo a los jardineros con orgullo y compasión. Son hombres trabajadores, lo digo de corazón. Estas son las ventajas de vivir también en una, o de ser parte de una ciudad que no es tan grande, en donde estos eventos, uno conoce mucha gente que participa en estos eventos, aquí como mi primo Manuel que estuvo aquí cantando. Me gusta también porque es como de la época en donde la gente no se avergüenza de bailar la cueca. Sean jóvenes o viejos, y generalmente los jóvenes tienen como esa timidez o vergüenza de aprenderlo o mostrar lo que uno sabe, no sé. Bueno, pero lo más importante para mí de esa fecha es que uno celebra con todo el mundo. Es como que día por medio uno ve amigos, día por medio uno está viendo familia, que se juntan a beber algo, que nos juntamos a comer algo, que nos juntamos a preparar un asado, generalmente un asado, y los fines de semana son de las empanadas, pero eso es lo mejor, de ver gente, sobre todo para mí que había estado un año fuera de Chile y justo coincidir en que tenía que regresar en septiembre. Fue algo bacán, como algo que me gustó ver a mis amigos, me gustó ver a mi familia, y uno siempre queda con gusto a poco, ¿no? O sea, yo hubiera estado 2 meses, que septiembre durara 60 días, no sé. Bueno, también es interesante cómo las calles también cambian en las poblaciones. Bueno, es una de las cosas que extraño también de San Antonio. Las banderitas por los cables, o no sé, que los vecinos cuelgan banderas para adornar las calles. Todas las casas ponen bandera chilena en ese mes. Son súper bonitos, ¿no? Y yo extraño también eso, como despertar los sábados con música de los vecinos. Como que se echa de menos ese ambiente, de salir a la calle, caminar un poco y de estar escuchando distintos tipos de música, porque los vecinos así les gusta tener la música fuerte. Se echa de menos, como que uno no lo ve tan así cuando está ahí, pero sí se echa de menos. Igual se extraña ver vecinos como los de siempre, o sea, uno crece ahí, y sobre todo en septiembre, que todos andan felices,
Y un saludo para todos mis vecinos de San Antonio, espero verlos pronto y que estén todos muy bien, espero que algunos puedan ver este video y nada, eso. Saludos. Y para mis amigos que también los extraño mucho, los asados, independiente si es septiembre o no, juntarse ahí, compartir alguna cerveza o una piscola y asado y eso. Eso, que estén muy bien, los extraño mucho y espero verlos pronto. Bye. ¿Cómo le hablamos a la familia? Ya le hablan en español, ¿no? No, quería Spanglish. Spanglish, ya Spanglish. Ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos la Sí, piscola? vamos a hacer la Sí, piscola. Ya. como la ¿Qué tal siempre con la instrucción. piscola? Ya. ¿Cómo se hace? Ya. Y piscola con... ¿Y el pisco? Ah, bueno. ¿Y el hielo? Acá, perfecto. 3 Salud. y acción. Hello! Alemania, Germany, England, Manchester United, Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Vamos a preparar una piscolita de piscolita. Typical drink. Typical Chilean drink. Typical Chilean drink. Pisco. Ice. Coca. No esa Coca, Coca-Cola. Coke. No cocaine, Coke. Wine. Lemon. Come on. The very important 3 ice. 1, 2, 3. Pisco. Mistral. 3 fingers. Listo. Coke. Fantastic. It's very fantastic. It's very simple. First piscola, Hannah. Fantastic. Enjoy Hannah, it. first Enjoy it. Cheers. Fantastic. Alemania, Gracias. England, Cheers. Germany, Chile, Perú, Ecuador, Lima, Caracas. Fantastic. Martin Muy Jeremy. rico. Jeremy Martin. Your daughter is drunk. No. Cheers. Cheers. Wine. Fantastic.